Alcatraz albergaba a los criminales más peligrosos de Estados Unidos, o eso creíamos. Cuando el FBI descubrió un túnel bajo la prisión, lo que hallaron dio un vuelco a la historia. El legendario sistema de túneles subterráneos y nuestro radar de penetración terrestre acaban de descubrir una anomalía intrigante. Cámaras cubiertas de polvo, pasadizos secretos y pruebas silenciosas sugerían algo mucho más complejo. ¿Podría esta isla haber desempeñado un papel oculto en algo mucho más grande? Quizás creas conocer Alcatraz, pero este descubrimiento podría cambiarlo de maneras que nadie esperaba. Secretos bajo Alcatraz. La mayoría de la gente cree haber visto todo lo que Alcatraz tiene para ofrecer. Vienen, recorren los mismos pasillos, escuchan las mismas historias. Nada cambia realmente. Al menos eso es lo que creían. Bueno, quiero decir, está justo delante de ti, acero y hormigón. Era el edificio de hormigón armado más grande del mundo. Pero bajo las rejas pulidas y el hormigón desgastado, se descubrió algo inesperado. Algo que ni siquiera el FBI vio venir. Alcatraz no comenzó como una prisión. En el siglo XIX sirvió como emplazamiento para el primer faro de la bahía de San Francisco. La posición aislada de la isla rocosa la convirtió en una fortaleza militar perfecta. Llegaron en 1853 y construyeron una fortaleza para proteger el puerto. Para 1907, había sido designada oficialmente como la prisión militar del oeste de los Estados Unidos. Tan solo unos años después, los equipos de construcción ampliaron las instalaciones de la isla, y en 1912 se completó el bloque principal de la prisión. Con el tiempo, reclusos de todo el país fueron trasladados allí, la mayoría de ellos alborotadores en otras prisiones federales que requerían estricta supervisión. Alcatraz podía albergar a los peores criminales. Podía albergar a prisioneros violentos de clase media. La ubicación jugaba a favor de Alcatraz. Las aguas frías, las fuertes corrientes y la gran distancia del continente hacían que escapar fuera casi imposible. Esta es una instalación formidable, pero no se conoce a nadie que haya escapado de Alcatraz y sobrevivido. Y durante su apogeo en las décadas de 1930 y 1940, Alcatraz albergó a algunos de los criminales más peligrosos del país. Nombres como Al Capone y Machine Gun Kelly contribuyeron a su reputación de dureza. Estaban encerrados tras gruesos muros sin escapatoria, o eso parecía. En sus 29 años de funcionamiento, 36 reclusos intentaron escapar. 14 intentos distintos. La mayoría fracasaron. Algunos fueron capturados. Otros murieron en el intento. Es un punto en el que el cuerpo ha entrado en una etapa tan avanzada de descomposición que es casi irreconocible como un cuerpo humano. Pero un caso aún atormenta la isla. Frank Morris y los hermanos Anglin, Clarence y John desaparecieron en 1962. No se encontraron cuerpos, ni pruebas de muerte, ni una explicación clara de cómo burlaron la estricta seguridad. Esta fuga no solo suscitó preguntas, abrió la compuerta de las teorías. El FBI concluye que estos 3 hombres se ahogaron. Otros se apresuran a decir que tal vez sucedió algo más. Una idea destacó entre las demás. ¿Y si un túnel les hubiera ayudado? ¿Y si algo hubiera estado oculto bajo la prisión todo este tiempo? Durante décadas solo fue un rumor. Pero eso cambió. Cuando los investigadores regresaron a Alcatraz años después, no estaban allí por las vistas. Estaban investigando algo enterrado bajo la superficie. Literalmente, lo que descubrieron los dejó helados. El lugar de los restos está por allí, así que nos centraremos especialmente en los muros de este sitio. Era una estructura oculta a plena vista, disimulada bajo capas de tierra y hormigón. Habían encontrado lo que muchos creían un mito. Lo que contenía dejó incluso a los agentes más curtidos del FBI pálidos. Ya llegaremos a eso. Pero primero, hay que entender lo imposible que se suponía que era escapar de Alcatraz. No se trataba solo de los guardias o del alambre de púas. Era la isla misma. Entonces, ¿cómo lograron 3 hombres burlar todo? Y lo que es más importante, ¿cuánto tiempo llevaba ese túnel oculto esperando a ser descubierto? Balsa, maniquíes y un túnel.
Han pasado exactamente 50 años desde que 3 hombres lograron escapar como Houdini de Alcatraz. Tras ser designada como prisión federal, Alcatraz se transformó en lo que muchos creían que era la instalación más segura del país. Se reforzaron los barrotes de hierro, se levantaron torres de vigilancia en puntos clave y la rutina diaria de los reclusos se convirtió en un estricto sistema de controles y reglas. Tenía 6 torres de vigilancia con más de 60 guardias. Tenía la mayor proporción de guardias por prisionero de cualquier prisión. Cada movimiento era vigilado, cada sonido era registrado. Sin embargo, bajo todo ese control, algo se estaba gestando. Algo que no se descubriría hasta mucho después, cuando el FBI regresó con sus propias preguntas. Frank Morris ya había pasado por el sistema penitenciario. Arrestado por robo a bancos, allanamiento de morada y conocido por escaparse de instalaciones de alta seguridad, llegó a Alcatraz en enero de 1960. Había entrado y salido del sistema desde los 13 años, principalmente por cargos de robo. Más tarde ese año, John Anglin se unió a él, seguido por su hermano Clarence a principios de 1961. Otro recluso, Alan West, ya había estado en Alcatraz desde 1957. No eran extraños juntos por casualidad. Los 4 hombres se conocían de estancias anteriores y ahora estaban en celdas contiguas. Eso era todo lo que necesitaban. Vaya, así que están uno al lado del otro. Uno al lado del otro. ¿Quieres echar un vistazo más de cerca? ¿Podemos? Sus conversaciones comenzaron en silencio durante las noches. Las ideas comenzaron a formarse. Morris, en silencio durante las noches, las ideas comenzaron a formarse. Morris, reconocido por su mente aguda, se convirtió en el planificador. Estaban decididos, y pronto un plan comenzó a tomar forma. Comenzó con hojas de sierra desechadas del taller de la prisión. Luego vinieron cucharas de metal del comedor. Con piezas de una vieja aspiradora, construyeron un pequeño taladro. No era muy atractivo a la vista, pero funcionaba. Y muchas de las ideas, como los chalecos salvavidas, vinieron directamente de la biblioteca de la prisión. Cada hombre se turnaba para raspar y taladrar alrededor de las rejillas de ventilación debajo de sus lavabos, aflojando cuidadosamente el hormigón. Para ocultar su progreso, usaban cartón pintado para cubrir los agujeros. Y cuando el ruido se volvía demasiado fuerte, Morris se sentaba a tocar su acordeón durante la hora de música de la prisión, cuando melodías suaves llenaban el aire para mantener tranquilos a los reclusos. Detrás de esos muros de celdas, justo fuera de la vista, había un túnel de servicio en desuso. Había sido parte de la estructura original de la prisión y ya no estaba vigilado. Los hombres lo descubrieron y comenzaron a usarlo. Bien, esta es la parte trasera de uno de los agujeros de ventilación. Así que por aquí es por donde cavaron el túnel. Sí, justo aquí. Treparon por el túnel, subieron al techo de su bloque de celdas y comenzaron a convertir el espacio en un taller, oculto a la vista. En ese espacio oculto, comenzaron a construir. Durante varios meses, cosieron una balsa de goma improvisada que medía 1,8 metros por 4,3 metros. Fue fabricada con más de 50 impermeables robados uno por uno, luego pegados y sellados. También sabían que no había ningún control sobre la distribución de los impermeables. Ya saben, los guardias nunca preguntaban, ¿cuántos impermeables hay? Junto a la balsa, fabricaron chalecos salvavidas, también con los impermeables, preparándose para un viaje frío y peligroso a través de la bahía de San Francisco. Pero aún no habían terminado. Sabían que tenían que simular que dormían en la cama cada noche, así que esculpieron cabezas falsas con jabón, papel higiénico y polvo de cemento. Pintaron las caras con materiales del taller de arte. Recogieron pelo del suelo de la barbería y lo pegaron a las cabezas. Colocaron estas cabezas falsas sobre las almohadas mientras los hombres trabajaban detrás de las paredes. Podían dejarlas y parecería que dormían, y tenían todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero incluso con toda su planificación, algo sigue sin cuadrar. ¿Cómo lograron moverse con tanta libertad por un espacio tan estrictamente controlado? Los guardias nunca notaron nada inusual.
Las rondas nocturnas no dieron ninguna alarma. Todo en la fuga parecía demasiado perfecto, demasiado impecable. Durante años, los investigadores intentaron reconstruir los hechos. Los hombres tenían las herramientas, el momento oportuno y el plan. Pero lo que no tenían, al menos según consta en los registros, era una ruta de escape clara. Esa pregunta aún flota en el aire. ¿Cómo lograron escapar de la isla? Cuanto más se analiza, más parece que falta algo que nadie ha explicado del todo. Desaparecidos sin dejar rastro. Aquella noche reinaba el silencio, un silencio demasiado profundo para un lugar como Alcatraz. Pero en lo más profundo de los muros de la prisión, algo ya se había puesto en marcha. El 11 de junio de 1962, el plan de fuga, que había tardado meses en prepararse, finalmente cobró vida. Desde que los hermanos John y Clarence Anglin, junto con el recluso Frank Morris, desaparecieron de Alcatraz en 1962, los presos dejaron en sus celdas cabezas de maniquí pintadas con cabello humano real para engañar a los guardias que realizaban las rondas. Parecían tan reales que ni siquiera la luz de una linterna habría levantado sospechas. Cabezas de maniquí hechas de yeso, papel maché, pintura y cabello humano real para engañar al guardia. Mientras tanto, Frank Morris y los hermanos Anglin se escabulleron por la abertura tras el muro. Tenían una sola oportunidad, pero no todos lo lograron. Clarence West tuvo problemas para quitar la rejilla de su ventilación. Se atascó y el tiempo se agotaba. Se quedó atrás mientras los demás avanzaban. Una vez dentro del túnel, Morris y los Anglin se movieron con rapidez. Treparon por una serie de tuberías para llegar al techo, con cuidado de no hacer ruido. Desde allí, descendieron por la chimenea conectada a la panadería. Pero el techo de la prisión era solo una parte del desafío. Treparon por una red de tuberías y conductos antes de llegar al techo. Delante de ellos se alzaban dos altas vallas con alambre de púas. De alguna manera, las superaron y luego descendieron por una pendiente rocosa que conducía a la orilla. El agua estaba oscura y helada, pero no tuvieron otra opción. Alrededor de las 10 de la noche, los tres hombres se impulsaron desde la playa usando su balsa casera. Lo que sucedió después de ese momento sigue siendo un misterio. Esa legendaria fuga sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia estadounidense. A la mañana siguiente, los guardias de la prisión encontraron algo extraño. No había movimiento en las celdas. Cuando miraron más de cerca, se dieron cuenta de lo que había sucedido. No eran reclusos durmiendo, eran falsos. Y para cuando dieron la alarma, Morris y los Anglin ya se habían ido. ¡Dios mío! West confesó todo cuando lo interrogaron. Los fugados, dijo, se dirigían a Angel Island. Y pronto se inició una gran búsqueda. Durante la semana siguiente, llegaron flotando piezas de la fuga. El 14 de junio, la Guardia Costera encontró un remo flotando cerca de la orilla. Más tarde ese día, unos trabajadores descubrieron un paquete envuelto en goma. Trozos de madera con forma de remo y uno de los chalecos salvavidas aparecieron cerca de Angel Island. Contenía fotografías y pertenencias personales relacionadas con los hermanos Anglin. Una semana después, trozos de la balsa aparecieron en la orilla cerca del puente Golden Gate. Pasó otro día, y un chaleco salvavidas desgarrado apareció no muy lejos de allí. Pero los tres hombres habían desaparecido. Nadie volvió a verlos. Y en cuanto a aquel estrecho pozo por el que se arrastraron, planteaba una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros espacios olvidados yacen bajo Alcatraz? ¿Fueron los primeros en encontrarlo o simplemente los primeros en salir? Rumores que el FBI no pudo acallar. La gente creía que el misterio había terminado cuando la prisión cerró sus puertas en 1963. Pero, en cierto modo, apenas había comenzado. Aunque el FBI dictaminó que los fugados se ahogaron en las aguas que rodean la isla, esa respuesta nunca satisfizo del todo a todos. El FBI se ha convertido en una valiosa herramienta interpretativa para el Servicio de Parques Nacionales. Desde el primer año después de la fuga, siguieron surgiendo nuevas afirmaciones. Familiares de John y Clarence Anglin afirmaron haber recibido tarjetas navideñas firmadas por los hermanos.
Algunos incluso juraron haber recibido llamadas telefónicas. Según se cuenta, la madre del hombre recibía un ramo de flores cada día de la madre, año tras año, sin nota ni remitente conocido. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando falleció en 1973, dos hombres altos se presentaron en su funeral. Según los asistentes, llevaban mucho maquillaje y se mantuvieron alejados de la multitud. Para la familia era obvio quiénes eran. ¿Podrían haber sido ellos? ¿Habían logrado lo imposible? ¿Se habían fugado de una de las prisiones más seguras del mundo? Alcatraz fue una penitenciaría federal durante casi 3 décadas, y luego desaparecieron sin dejar rastro. Era una teoría que persistía. La gente no podía evitar preguntarse si el FBI se había precipitado al sacar conclusiones. Lo que hizo que los rumores fueran aún más difíciles de ignorar fue lo que sucedió después. Mucho después de que las puertas de la prisión se cerraran definitivamente, extrañas historias seguían circulando. Se rumoreaba sobre pasadizos secretos, rutas de servicio olvidadas y pozos de acceso que nunca aparecían en los planos oficiales. Tras romper la rejilla de ventilación, terminaron en el tejado del pabellón de celdas y corrieron directamente hacia la libertad. Antiguos trabajadores de mantenimiento insinuaban la existencia de planos que mostraban partes de la estructura selladas o nunca utilizadas. Algunos afirmaban haber visto puertas cerradas con llave que conducían a lugares de los que ningún recluso ni guardia había hablado jamás. Otros juraban que ciertas zonas de la isla habían sido urbanizadas en secreto, enterrando túneles y habitaciones de las que nadie tenía permiso para hablar. Tras atravesar con dificultad este muro de cemento, escalaron una red de tuberías y conductos. Incluso hubo informes de turistas y antiguos empleados que describieron haber oído crujidos de puertas y ecos de pasos provenientes de zonas que supuestamente habían estado cerradas durante décadas. Algunos lo atribuyeron al asentamiento de los edificios antiguos, pero otros no estaban tan seguros. Cuantas más historias se acumulaban, más gente empezaba a creer que Alcatraz no era solo una prisión. Era un lugar construido con múltiples capas. Si miran detrás de mí, esa es la rejilla de ventilación que él ensanchó para escapar, tanto arriba como abajo. Y tal vez esas capas guardaban secretos que el público nunca debía descubrir. Así que ahora la pregunta no es solo si los fugados sobrevivieron, sino si la propia prisión ocultaba algo desde el principio. La carta que lo cambió todo. Hay cosas que no cuadran, y cuando empiezan a salir a la luz, dejan más preguntas que respuestas. El FBI cerró oficialmente su investigación en 1979, decidiendo que Frank Morris y los hermanos Anglin probablemente se ahogaron en la bahía de San Francisco. Y escaparon a la bahía de San Francisco, y eso hay que reconocerlo. Rompieron el sistema. Ahí podría haber terminado todo. Pero algo cambió en enero de 2018. Salió a la luz una carta. Esto no era solo un rumor inventado por teóricos de la conspiración. La nota afirmaba ser del propio John Anglin. Según la carta, todavía estaba vivo. «Mi nombre es John Anglin», comienza la carta. «Escapé de Alcatraz en junio de 1962. Dijo que había escapado de Alcatraz con su hermano Clarence y Frank Morris en junio de 1962. Se describió a sí mismo como de 83 años y con mala salud. Dijo que tenía cáncer. Insistió en que todos salieron con vida esa noche, pero por poco. Añade, tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer». Había más. John escribió que si las autoridades le garantizaban ayuda médica y una sentencia leve, revelaría su ubicación actual. La carta también afirmaba que Clarence murió en 2008 y Frank en 2005. Todo esto se entregó al FBI 5 años antes, en 2013, después de ser recibido por el Departamento de Policía de San Francisco. El FBI analizó la carta en busca de huellas dactilares, pero aparentemente no pudieron obtener ninguna coincidencia. Luego permaneció en silencio, sin publicar, oculta al público hasta que alguien decidió sacarla a la luz. ¿Por qué esperar 5 años? ¿Y qué más no se ha compartido? Hicieron el último esfuerzo para salir. Querían asegurarse de que nadie estuviera en esa ruta.
No es la primera vez que la gente se pregunta si la historia completa de esa fuga alguna vez salió a la luz. Algunos han creído durante mucho tiempo que el FBI nunca contó toda la verdad, no solo sobre la fuga, sino sobre lo que se encontró después. Ahora, con el resurgimiento de esta carta, esas sospechas no hacen más que fortalecerse. ¿Qué pasa si el túnel encontrado después? Ahora, con la reaparición de esta carta, esas sospechas no hacen más que fortalecerse. ¿Y si el túnel, lo que encontré debajo de la prisión, no era solo un pozo de servicio sobrante? ¿Y si hubiera sido planeado, preparado? ¿Y si alguien lo encontró poco después de la fuga, pero decidió mantenerlo en secreto? Es uno de los grandes misterios del siglo XX, y todos se aferran a él porque les encanta cuando el más débil gana. ¿Por qué harían eso? ¿Fue para preservar la reputación del sistema penitenciario? ¿O la verdad era simplemente demasiado vergonzosa para admitirla? Que 3 reclusos burlaron a los guardias, al sistema y a todos los que les dijeron que escapar era imposible. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, a diferencia del FBI, nunca cerró oficialmente el caso. A cambio de no ser acusado, West entregó al FBI lo que afirmó que era el plan de fuga. En 2022, publicaron imágenes actualizadas de progresión de edad, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a uno de los hombres. Tal vez todavía estén vivos, tal vez alguien los ayudó. Tal vez la verdadera verdad estaba enterrada bajo capas de informes, declaraciones y pruebas selladas. Luego está la pregunta más importante. ¿Era real esta carta? ¿O simplemente alguien jugando un juego macabro con un caso antiguo? Más tarde, lo que hacen es crear rejillas de papel maché para tapar los agujeros que están haciendo. Eso es lo que complica las cosas. Por un lado, podría ser un engaño escrito por alguien que busca llamar la atención. Por otro lado, podría ser auténtico, tal vez incluso el único mensaje enviado por uno de los fugados después de tantos años escondidos. De cualquier manera, no era algo que el FBI pudiera ignorar por completo. Alguien envió esa carta. Alguien escribió esas palabras. Alguien ahí fuera sabe algo. Y si tan solo una parte es real, entonces tal vez el túnel no fue el final de su historia, fue solo el principio. El fuerte enterrado. En 2019, un equipo de investigadores descubrió algo extraño justo debajo del antiguo patio de la prisión de Alcatraz. No eran escombros ni hormigón agrietado. En cambio, encontraron los restos de una estructura completamente diferente. No algo de la época de la prisión, sino algo mucho más antiguo. Esto tampoco fue el resultado de una suposición al azar. Durante años, los arqueólogos habían creído discretamente que la isla albergaba algo más que la historia de reclusos y fugas de prisión. Las lecturas térmicas aún no me dan suficiente detalle para determinar de qué se trata. Algunos incluso sospechaban que Alcatraz se construyó sobre un emplazamiento militar de la época de la Guerra Civil. Fue un capítulo crucial de la guerra y presagió la caída de la Confederación. Pero ¿cómo se puede comprobar ese tipo de teoría sin excavar un monumento protegido? La respuesta llegó en forma de tecnología avanzada. Utilizando una combinación de radar de penetración terrestre y escaneos láser de alta resolución, los investigadores comenzaron a cartografiar lo que yacía justo debajo de la superficie. Con la ayuda de mapas y fotografías antiguas, empezaron a reconstruir lo que se escondía bajo tierra. También examinaron fotografías históricas para contrastar los hallazgos de los escaneos de alta tecnología con los registros de archivo. Lo que encontraron confirmó sus sospechas. Enterrados a solo centímetros de la superficie, se encontraban depósitos de municiones, terraplenes y túneles. El hecho de que el pavimento de hormigón del patio de la prisión estuviera situado directamente sobre estas estructuras, en algunos puntos sin ninguna protección real, sorprendió incluso a los expertos más experimentados. Van a estar en algún lugar de la región sur, ¿por qué? Parecía como si la prisión moderna simplemente se hubiera construido encima del antiguo fuerte. Pero ¿por qué alguien construiría de esa manera? Los historiadores creen que fue una decisión tomada por rapidez y coste. Cuando Alcatraz se estaba transformando en una prisión federal,
A los equipos de construcción les habría resultado más fácil dejar intactas las antiguas estructuras militares y simplemente verter hormigón sobre ellas. Con el paso del tiempo, se añadieron capas finas de hormigón para controlar la erosión, especialmente durante las largas temporadas de tormentas de la isla. Aún así, una cosa destacaba por encima de todo lo demás. Nadie esperaba que las estructuras subterráneas estuvieran tan bien conservadas. Algunos túneles estaban prácticamente intactos. Otros insinuaban pasadizos más complejos, enterrados aún más profundamente. Eso es increíble. Entonces, una vez que atraviesen esto, ¿a dónde irán después? ¿Podría haber rutas adicionales que nadie haya visto jamás? Y si es así, ¿qué propósito tenían? ¿Formaban parte del diseño militar original o alguien les dio un nuevo uso posteriormente? Esta pregunta cobra aún más relevancia al considerar la fuga de 1962. Si estos túneles existían, ¿es posible que los fugitivos los descubrieran de alguna manera? ¿Se utilizaron como parte del plan o estaban demasiado bien escondidos en ese momento? Los informes oficiales no mencionan la participación de ninguna estructura militar subterránea, pero claro, este descubrimiento se produjo décadas después. Y lo más interesante, los investigadores aún creen que hay más túneles por descubrir. Esto significa que, incluso después de todos los escaneos y mediciones, no lo han descubierto todo. Parece que hay un túnel a unos 60 centímetros bajo tierra. Parece que podría ser un túnel que se dirige directamente hacia la vía principal. Bloque de celdas. Aún quedan zonas bajo Alcatraz que no han sido cartografiadas por completo. Son áreas que podrían esconder más secretos, tal vez incluso pistas que pondrían en tela de juicio todo lo que el público creía saber sobre esa prisión y la fuga que la convirtió en leyenda. Cada nueva capa descubierta hace que la versión superficial de los hechos parezca menos completa. Tal vez la prisión no estaba tan aislada como creían las autoridades, y tal vez esos 3 hombres no tuvieron simplemente suerte. Podrían haber sabido más de lo que nadie pensaba. Teoría del ferrocarril subterráneo. Existe una teoría que resurge cada vez que se habla de la fuga de Alcatraz, una que ha circulado discretamente entre mentes curiosas y círculos conspiranoicos durante años. Algunos creen que los túneles bajo la prisión no eran simples restos olvidados de una época militar. Según esta teoría, esos antiguos pasadizos formaban parte de una ruta de escape secreta. Y él decidió que si rompía los ladrillos, estaría en los túneles españoles. La idea puede sonar a algo sacado de una novela, pero para algunos tiene más sentido que la versión oficial que dice que los hombres se ahogaron en la bahía. No ayudó que la existencia de esos túneles permaneciera oculta al público durante tanto tiempo. Una vez que las estructuras subterráneas finalmente salieron a la luz, la gente comenzó a cuestionar cuánto sabían realmente las autoridades en el momento de la fuga. Si una red de túneles existió todo el tiempo, ¿pudo haber jugado un papel en cómo Frank Morris y los hermanos Anglin desaparecieron sin dejar rastro? Y de ser así, ¿por qué no se incluyó eso en la investigación? Algunos investigadores creen que los túneles fueron sellados o enterrados bajo hormigón durante la construcción de la prisión. Pero eso no ha impedido que otros piensen que los fugitivos encontraron una forma de entrar, tal vez a través de una grieta en el suelo o un punto de acceso olvidado en algún lugar profundo dentro de los muros de la prisión. Es difícil ignorar la posibilidad, especialmente cuando la fuga en sí ya estaba tan bien planeada. Los hombres construyeron señuelos, treparon por tuberías y se movieron por los tejados. Entonces, ¿por qué no añadir una ruta oculta bajo sus pies? También vale la pena señalar la rapidez con la que se impuso la explicación oficial. La idea de que los hombres se ahogaron fue aceptada desde el principio y repetida durante décadas, pero nunca se recuperaron cuerpos y no hubo señales claras de que alguien muriera en el mar. La teoría de los túneles, por otro lado, sugiere una imagen muy diferente, una en la que la fuga fue facilitada por algo justo debajo de la superficie. Quienes apoyan la teoría del ferrocarril subterráneo a menudo señalan el silencio del gobierno sobre las estructuras bajo la prisión. ¿Por qué esperar tanto para mencionarlas?
¿Por qué no se compartió esa información durante la investigación original? Podría ser que las autoridades tuvieran sus sospechas, pero decidieran no hacerlas públicas. ¿Y si realmente existía una ruta de escape bajo la prisión, quién lo sabía? ¿Fue pura casualidad que los fugitivos la encontraran? ¿O alguien los ayudó? ¿Alguien que conocía la isla mejor que nadie? Por supuesto, no hay pruebas irrefutables que confirmen nada de esto, pero esa es la naturaleza de las teorías de la conspiración. Prosperan en lugares donde faltan respuestas, y en el caso de Alcatraz, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Pudieron los hombres haber utilizado una ruta oculta que nunca se mencionó en los archivos? ¿Es posible que la verdadera ruta de escape estuviera bajo tierra todo el tiempo? Y si eso es cierto, ¿qué más queda por descubrir? La teoría del túnel de la época de la prohibición. Los fríos muros de piedra de Alcatraz siempre han guardado secretos, pero este planteó más preguntas que respuestas. Algunos creen que los túneles ocultos bajo la prisión durante décadas formaban parte de algo mucho más grande que simples planes de fuga. A medida que se corría la voz, una nueva teoría comenzó a tomar forma, no solo entre historiadores e investigadores, sino también entre quienes siempre habían creído que Alcatraz ocultaba más de lo que aparentaba. Según los teóricos de la conspiración, los túneles datan de la época de la prohibición, mucho antes de que la prisión se convirtiera en una penitenciaría federal. Según esta teoría, los túneles podrían haber sido construidos para transportar alcohol ilegalmente durante la década de 1920, cuando el país lo prohibía. Con San Francisco justo al otro lado del agua, Alcatraz podría haber servido como punto de transferencia secreto entre proveedores y compradores clandestinos. Algunos incluso afirman que los militares hicieron la vista gorda, o peor aún, que participaron en ello. El diseño de los túneles añade más misterio a estas afirmaciones. No son aleatorios ni desordenados. La disposición es ordenada, casi planificada. Algunos alegan que conectan partes clave de la isla que no tenían una razón clara para estar unidas, a menos que hubiera algo oculto bajo la superficie. Algunos exempleados incluso han hablado extraoficialmente, insinuando métodos de construcción inusuales que no coinciden con los planos de la prisión. Por supuesto, los informes oficiales desestiman estas afirmaciones. Dicen que no hay pruebas que respalden la idea de que estos túneles se usaran para el contrabando o que siquiera existieran antes de la prisión. Pero cuando se suman todos los detalles extraños, es difícil no preguntarse. Y luego está la fuga. ¿Pudieron esos hombres haber descubierto de alguna manera este sistema secreto de túneles y usarlo para desaparecer sin dejar rastro? ¿O se toparon con algo aún más impactante mientras se arrastraban en la oscuridad? ¿Algo que lo cambió todo? Es el tipo de pensamiento que deja más preguntas que respuestas. Algunos dicen que el gobierno siempre lo supo. Otros creen que el descubrimiento se mantuvo en secreto por lo que podría revelar. Podría dañar reputaciones, levantar dudas, preguntas sobre la historia de Alcatraz, o incluso señalar con el dedo a personas que nunca debieron estar involucradas. Pero aquí está la cuestión. Por extraño que parezca, siempre hay algo de verdad en cada rumor. Eso es lo que hace que sea tan difícil ignorarlo. Así que pregúntate, ¿Alcatraz era solo una prisión o escondía algo mucho más complejo bajo la superficie? Creas o no en rutas secretas de contrabando, una cosa es segura. La historia de Alcatraz no es tan simple como nos la han contado. Esa prisión tiene capas, tanto literales como históricas, y cada capa que se desvela revela algo aún más extraño que la anterior. Quizás el verdadero misterio no se trate solo de la fuga, quizás se trate de lo que se enterró para evitar que otros cavaran demasiado profundo. Si te pareció interesante este video, no olvides suscribirte al canal. Hay mucho más contenido como este. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video.